a grabar, enseguida les vuelvo a hacer la explicación de esas tres partes, aparte y se las grabo para que las puedan tener ustedes en la plataforma, ¿ya? En el caso de la pregunta de Camila, ¿cómo se haría un genograma donde el nieto se va de la casa de sus padres y decide vivir con sus abuelos? ¿Cómo se dibuja la relación entre el abuelo y el nieto en esa familia? En ese caso, Camila se dibuja a los abuelos, se dibuja a los papás, a los hijos en el fondo de los abuelitos, al nieto, y como está viviendo con los abuelos, el círculo familiar va a rodear a los abuelos y el nieto. No van a rodear a los papás, y la relación de los abuelos, si finalmente es una relación estrecha con el nieto, una relación que es positiva, se va a dibujar con una o dos líneas dependiendo el grado de unión que existe entre los dos. Y con los papás, por el contrario, pudiera ser una relación positiva, si es que mantienen un contacto y no tienen peleas constantes, o una relación distante si efectivamente no se visitan. ¿Qué significa el doble círculo? Que era el caso índice, o que también están en el hogar. El doble círculo significa el caso índice, o el doble cuadrado que rodea a uno de los integrantes de la familia. ¿Ya? El círculo de la familia es lo que vamos a ver en las siguientes imágenes. Vamos a ver cómo es el círculo familiar, que es el que me representa todas las personas que viven dentro de un hogar, ¿ya? Javiera consulta, ¿una relación sobrevinculada es mala? En general, sí. Se considera mal una relación sobrevinculada porque en cada uno de los integrantes de la familia debe haber un cierto grado de autonomía y toma de decisiones en al menos cosas que son básicas. Esta sobrevinculación se hace muy patente, por ejemplo, también en los adultos mayores, entre la esposa y el esposo, ya en donde vamos a llegar a ese domicilio, y en el domicilio nos van a decir, vamos a ver a don Juan, que les comentaba en la clase anterior, y nos recibe la señora María, y cuando le preguntamos algo a don Juan, es la señora María la que contesta, no, si este viejo no se toma nunca los remedios, no, si yo no se los doy, él no se los toma. Si yo voy a ver a la hija, él no come, y ella lo acompaña al control, cuando van al control ella es la que habla por él. En ese sentido existe una sobrevinculación en donde se anula en gran medida al adulto que nosotros estamos visitando o por el cual nos estamos movilizando. También se da en muchos adolescentes que están siendo sobreprotegidos por los papás, en donde ellos no pueden tomar decisiones de manera autónoma en cuanto a si pueden salir, o no son autorizados por los papás para alguna salida o para reuniones con sus amigos en la casa, en donde finalmente la toma de decisiones pasa al 100% por parte de los papás, y esto me indica que existe dentro de esa familia algún grado de aglutinación, que es lo que veía con el profesor Cristian en las dinámicas familiares, que en las familias aglutinadas hay unos que toman las decisiones y todos se movilizan de manera aglutinada en cuanto a la toma de decisiones, ¿ya? Entonces, la relación efectivamente sobrevinculada o fusionada no es sana dentro de las familias, ¿ya? En el caso de los niños, en los preescolares principalmente, eh, se espera que exista una sobrevinculación, sobre todo cuando son familias monoparentales, ya que hay solo el papá y los niños, o la mamá y los niños, ya, pero cuando el niño ya está en etapa escolar, en donde necesita tener compartir más socialmente con otros niños, en donde puedan juntarse con otros niños, si esta sobrevinculación no logra quebrarse en cierto aspecto, va a ser dañino para el niño, ¿ya? Y me pregunta Elisa, profe, ¿una relación íntima, conflictiva, podría ser la de una madre y una hija donde su relación es pésima? Absolutamente. En general, Elisa, las relaciones de la mismo caso anterior, en los adolescentes tiende a existir esta necesidad de los padres de sobreproteger al hijo,
porque el cambio de la niñez a la adolescencia es muy fuerte, pero hay muchos hijos adolescentes que se rebelan ante esta sobrevinculación, que ellos no la van a identificar como sobrevinculación, sino como que quieren dominarlos en todo momento, y la hija o el hijo comienza a tener mayores peleas con los papás, se levantan la voz o comienzan ya a haber más discusiones dentro del grupo familiar. Ya en ese caso eh, se presenta esta relación íntima conflictiva. Ya puede ser íntima conflictiva, puede ser sobrevinculada y conflictiva dentro presentes en esa familia. Y me pregunta Catalina, en relación, ¿la relación íntima se da entre la pareja solamente? No, la relación íntima se puede dar entre cualquiera de los integrantes de la familia, ya puede ser íntima entre la madre y el hijo, entre los padres y alguno de los hijos. Íntimo no se refiere a como relación conyugal, se refiere a que existe una complicidad o un mayor vínculo en comunicación con alguno de los integrantes de la familia. ¿Ya? Vamos a pasar. A una pequeña actividad ahora que vamos a revisar. Me importa ahora, antes de continuar con la clase, que cada uno de ustedes pueda pensar en su familia, en la familia con la que viven, y puedan dibujar en su cuaderno el genograma, ¿ya? Tal como lo hemos visto hasta ahora. Piensen en su familia, dibújenla y identifiquen la etapa del ciclo vital familiar en la que están viviendo. Ya no sé si se acuerdan de lo que vimos en la clase anterior de las etapas del ciclo vital familiar, en donde pudieran estar en crianza inicial de los hijos, en una etapa preescolar, escolar, en la etapa de plataforma de adolescente o plataforma de lanzamiento, en caso de que ya alguno de los hijos haya salido de la casa. Así que voy a darles unos minutitos para que hagan este trabajo y podamos ir viendo cómo se va presentando las familias de algunos de ustedes en estas etapas. ¿Ya? Para mostrar el genograma, chiquillos, tenemos dos opciones. Una, en que puedan activar la cámara, va a ser de manera voluntaria, no vamos a presentarlos todos, pero algunos pueden presentar su genograma mostrándole la imagen de la pantalla o sacarle una foto y que ustedes puedan también compartir la pantalla viéndolo guardado en su computador previamente o en el teléfono. ¿Ya?
Profe, Dígame. en el genograma de nuestra familia también hay que poner a nuestro abuelo. Sí, son 3 generaciones siempre. Ahora, si alguno de ustedes, por ejemplo, tiene hijitos, ahí no, ahí valen los papás, ustedes y sus hijos. Ya, y si uno de mis hermanos tiene hijos, ¿lo pongo igual o no? Se coloca igual, sí, se Ah, coloca igual porque el movimiento de las familias también se va a realizar por parte hacia esos nietos en el fondo. Sus papás se movilizan por sus nietos muchas veces y ahí va cambiando también la dinámica familiar interna. ya. ¿Y se pone, por ejemplo, los abuelos con que uno tiene más cercanía o no? ¿O los dos? Se colocan a los dos y uno después en las líneas relacionales va a colocar con cuáles tiene mayor cercanía, con una línea o con doble línea y con quienes son más distantes, que sería una línea entrecortada. Ya, muchas gracias. Ujú. Profe, Dígame. es que al momento de poner a nuestros abuelos también habría que poner a nuestros tíos si es que hay que colocar así como todos los hijos que tuvieron, ¿o no? Exacto, sí, se colocan también a los tíos. Se Y en colocan ese a los caso, el hombre puede ir a la derecha si es que son los hermanos de la mamá. que son los hermanos de la mamá. Sí, en ese caso sí, ahí sí van a la Ah, derecha. Sí. gracias. Ujú. No se ve muy bien la imagen, pero ahí chiquillos sí pueden visualizar en la imagen ahí lo que preguntaba la compañera, pero ahí son 3 parejas anteriores. Está el hombre a la izquierda, el primero, la primera pareja, la segunda, la tercera, y la mamá, que tuvo, por ejemplo, en este caso, hijos con 3 papás diferentes y con cada uno de ellos están en un divorcio, en este caso. Pudiera ser separación, pudiera haber sido convivencia y no matrimonio, pero ahí va a depender de cada uno de los casos, pero ahí se representa.
Profe, Dígame. una consulta. ¿Puedo poner a mi mamá de las primeras como para unirlo con mi papá, a pesar de que no sea la hermana mayor? Como para no poner a mis tíos a los que están antes, entre medio, ¿se Sí, entiende? sí, sí se entiende. Si en el fondo cambiar el orden de los hermanos. Sí. ¿Sí? Lo ideal es no cambiarlo. Ahora, ahora enfoquémonos, chiquillos, en la familia de ustedes con sus abuelos, para que no se confundan los que tienen muchos tíos en poder colocarlos en el genograma, ya para que vamos avanzando de menos a más. Entonces, preocúpense de colocar a su familia con sus abuelos y si fueran muchos los tíos, mejor no colocarlos por ahora. Vamos a ir trabajando con nuestra familia primero y después seguimos avanzando al resto de la familia extensa con la que no vivimos, en el caso de no vivir con ellos. Qué bueno, profesora, porque tengo 15 tíos por parte de mamá y 8 por parte de papá. Imagínense, ya me faltaba cuaderno. Eso nos pasa en la práctica, chiquillos. Ahí nos complicamos un montón en cómo hacer un genograma que esté bien hecho, pero ahí nuestro criterio varía un poco en qué sentido, en que priorizamos quiénes son los integrantes de la familia y cuáles son las redes principales de esa familia. Hay hijos o hay tíos que ustedes quizás no ven desde hace mucho tiempo, como hay otras familias que son súper cohesionadas y se juntan siempre, pero nos preocupamos finalmente de la familia que afecta el bienestar de la familia que nosotros estamos visitando. Profe, ¿Sí? es que en mi caso, por ejemplo, yo vivo con mis abuelos. Ahí yo ¿Ya? tengo que dibujar a mis abuelos, a los hijos de ellos, y de ahí de mi mamá salgo yo, ¿o cómo lo hago? Ahí dibuje a sus abuelitos, a su mamá, y de ahí sale a su mamá con su papá, y ahí usted sale de la mamá y el papá. Y después en el círculo familiar usted va a finalmente a identificar con quién está viviendo. Ah, ya, ya. Gracias. ¿Mm? Profe, Ujú. en el caso de que mis papás estén separados y los dos tengan una pareja aparte, ¿igual la tengo que poner? Y es importante si usted permanece o mantiene esta relación de ir a visitarlos o vivir un tiempo, estar unos días con ellos y tiene otros hermanos, hermanastro en este caso, en donde usted tiene una muy buena relación con ellos, es importante colocarlos. Si la relación es distante y se quebró justamente por la nueva pareja, también es importante colocarlo porque finalmente eso generó en usted una separación con su papá. Pero, por ejemplo, es que al lado de mi mamá puse a ¿Ya? sus hermanos. No sé de dónde sacar a la pareja porque igual vivo con ella, entonces yo creo que hay que ponerla, pero no sé cómo, en qué lugar, como hacia abajo, no sé. La pareja de su mamá actual tiene que ir al lado izquierdo de su mamá, como matrimonio, como convivencia. Y después mi papá. Y después su papá iría más a la izquierda. Ah, ya. Ya era eso. Gracias. Profe, Sí, es que, ¿sabe que yo dibujé la familia de mi papá y la familia de mi mamá, pero no me cabían todos porque son muchos, entonces dibujé a mi papá y a mi mamá más abajo. ¿De ahí los ya, puedo unir con las con líneas y todo eso? sí, los puede unir igual. Ya. Profe, Ujú. Dígame. hola. Hola, dígame nomás. Yo hice esto. No sé si Ahí eso está. es mi familia, chiquitita. La familia, ahí está. Voy a correr la barra que está. Espérame. Ahí están los papás, el año, la convivencia y el año en que ellos se separaron. Y abajo está la Catalina. ¿No tiene hermanos Catalina? No, es mi hija. Ya, y su hijita más abajo. Ah, ella no la veo.
no hija, levántelo un poquitito más la imagen, ahí. Ya, aquí lo que nos faltó fue la tercera generación, que en el fondo sería los papás de su mamá y de su papá. ¿Con ellos mantiene relación, Catalina? ¿Con los abuelos? ¿Sí? Ya, entonces en ese caso es importante aún más colocarlo porque existe una relación con ellos. Ya. Hola, profe. No sé si está bien, la verdad, pero se lo voy a mostrar. ¿Se alcanza a ver? ¿O no? Sí, se ve. Ya. Se ve súper. Lo que traté de explicar es que mi mamá en el 1998 se separó y tuvieron un hijo, que es mi hermano. ¿Ya? Luego estuvo con mi papá en el 96 y se separó y nací yo. ¿Ya? De acá es mi mamá con mi padrastro en este caso, que es la pareja actual. ¿Ya? Y de acá yo me casé con mi esposo y tuvimos un hijo. Tenemos un hijo. Tienen un hijo. Está bien. Está bien. Y el círculo familiar vive su mamá, su padrastro, usted, su esposo y su hijo viven todos juntos. No, en este caso sería así. Ah, ya, perfecto. Ya. Y la relación, ahí después la tenemos que dibujar. ¿Cómo es la relación entre usted con su mamá, con su esposo, con su hijo? Se van representando en la imagen después cómo se presenta finalmente si existe conflicto entre algunos de los integrantes, se van describiendo con las líneas en zigzag o las líneas que son dobles o simples dependiendo de la relación que existan. Aquí es importante colocar, por ejemplo, en el año de matrimonio suyo con su esposo, el año en que se casaron, la edad del niño, porque eso nos va a indicar en qué etapa del ciclo vital familiar está usted como caso índice. Ya, perfecto. ¿Ya? Profe, muchas gracias. Profe, acá traté como de hacer a mi familia. No sé si se entiende muy bien. No puse las fechas porque no soy muy buena. Gírenlo, Florencia, gírelo, ahí, Este es el súper. celular, ahí sí. Ah, por eso, ahí sí. Ahí se ve clarito. Están los papás de mi papá. ¿Ya? Claro, que tuvieron 3 hijos hombres, mi papá y el medio. ¿Ya? Ellos fallecieron, todos mi abuela. ¿Ya? Acá están los maternos, que tuvieron 5 hijos, mi mamá también es como la del medio. ¿Ya? Y ahí ellos se separaron, nos tuvieron a nosotras. Mi papá tiene otra pareja ahora con hijos. ¿Ya? Y viven ellos, vivo acá yo con mi mamá, y mi papá a veces compartimos los fines de semana con él. Fines de semana, ya, perfecto. Ahí está clarísimo como lo mismo que habíamos visto anteriormente de la convivencia en dos casas que se pueden presentar con los hijos, cuando los papás se separan. Así que está muy claro y en este caso, claro, efectivamente, aquí era imprescindible o no había forma de colocar a la mamá, a la nueva pareja del papá al lado derecho, así que en ese caso se deja al lado izquierdo, o se puede colocar, por ejemplo, a la nueva pareja del papá en el lado derecho, al papá al lado izquierdo, y la unión de la mamá, de su mamá con su papá, quedaría una línea más larga uniéndolo, y con la otra, la pareja actual, con una nueva línea uniéndolos. ¿Ya? Pasaría una arriba y otra abajo. ¿Entre medio? Claro. Ah, ya. Claro, sí. Ahí quedaría bien. Le voy a dibujar y le envío. Quedaría el papá suyo. Quedaría así representado. El papá con la pareja actual y con su mamá, que estaría la relación de separación. Ah, ya. Gracias, profe. Ahí me van mostrando los que están ya avanzando. Javiera, que me consultaba por un hijo adoptado, se coloca no encerrándolo en puntitos, sino que la línea que va de los papás al niño es en puntito. Dígame, ¿quién me habló? Hola, profesora. Hola, hola.
Hay que poner la relación entre la familia. Porque está ahí abajo. Sí, coloquen la relación entre las familias. Ya, profe. Y aquí estamos viendo otro genograma. Está la primera generación, que están los abuelitos fallecidos. Está la mamá y el papá falleció. El primer hijito fue un aborto, después el hijo mayor, usted como caso índice, y está Con mi pareja, vivo con con su mi pareja. pareja. Ya, y viven los dos juntos nada más. Sí, Sí, ahí está bien. Y su relación con mi su mamá. mamá, que es íntima. Bien. Sí. Sí, está bien representado. Ah, ya. No me sé los nombres de mi abuelito, por eso no los puse. Ya, ya. Importante ahí es ver, siempre uno como usted en este caso, saber las patologías, por ejemplo, si Sí saben le de qué puse. fallecieron. Eso sí, ya, Mamá hipertensa y eso, lo otro sano. ya. Los otros sanos, bien. Y en los abuelitos, importante saber, la hipertensión sería, si hubiera sido en alguno de los abuelitos también una patología presente, ahí hay que tener cuidado en su generación, que pudiera presentar también eso como un factor de riesgo importante. Es que creo que eran hipertensos, que en esos años la gente por lo general no se controlaba mucho, aparte No, que eran de sectores rurales, entonces no se sabía mucho. no se sabía. Ujú. Ya, Esa perfecto. profesora que te bien. Ya. Acá la Javiera dice, profe, no sé dónde poner a los abuelos. Los abuelos siempre van arriba, son la primera generación, chiquillos, los primeros. Y ¿cómo se dibuja una niña que se va a vivir con sus tíos? Sería como si fue adoptados. ¿Son tíos, Camila, son tíos paternos o maternos? ¿O no tienen ninguna relación consanguínea con la familia? Maternos. Ya, en ese caso, como hay relación con la familia, se dibuja a la familia tal cual. Estarían los abuelitos, los hijos de los abuelitos, que en donde va a estar su mamá y el tío con el que está viviendo el niño. Y de su mamá nacieron 1 o 2 hijos o 3 hijos, no sé cuántos serán, y y se dibujan por consanguinidad en el genograma, pero cuando usted va a hacer el círculo familiar, usted el círculo no lo va a unir con sus papás, lo va a unir con el tío. Ah, perfecto. Sí, sí, no, también nos ha pasado. En ese caso, se dibuja el genograma tal cual: abuelos, los papás, los hijos, los tíos, que en este caso son fundamentales en esta familia, y el círculo familiar nos va a hacer la diferencia, que la va a unir a los niños con los tíos en una sola vivienda. ¿Ya? ¿Ahí se entiende, Camila? Javiera, ¿quedó claro dónde poner a los abuelitos? Javiera. En el caso, preguntan aquí, profe, en el caso de que mi papá haya tenido un hijo fuera del matrimonio, pero existe cero relación con el hijo, ¿cómo se dibujaría eso? Relación cortada, lo que le mostraba ese símbolo, que están cortadas entre sí, que no hay ningún tipo de nexo, ni siquiera es distante, sino que están con las patitas, como dos patitas que se juntan, que tienen un espacio en el centro. Sí, en ese caso se dibujan de esa manera, tanto con la mamá como con el hijo. La relación entre los abuelos y los nietos en muchos casos es fundamental, Sofía. Muchas veces son los abuelos los que cuidan a los nietos, así que sí se coloca. Ahora, si hay una relación distante, por ejemplo, entre la mamá o el papá con sus abuelos, es importante destacarla, ya que también de manera indirecta va a afectar a los niños. Tal cual, Javiera, así se coloca, pero con una línea continua, si es que se coloca siempre con línea continua en ese caso. Exacto, muy bien. ¿Profe? Sí, ¿Profe? dígame. Ah, es que me quedé un poco enredada esta vez.
Veamos. Ahí voy a dar vuelta la cámara. No sé si se entiende, pero ahí está los abuelos. Un poquitito más lejos, Ahí. más lejos de la cámara. Ahí, perfecto, sí. Sí, ahí están los abuelos, el abuelito falleció y había una relación de convivencia y se separaron. Luego está su mamá Sí, es la cierto, puse sí. como, sí, mi El mamá. caso índice, ya, es la mamá y ella tuvo su primera pareja el año 99 que se cortó, que se separaron y el 2019 la segunda y tuvo un hijo con una hija con su primera pareja, una hija con su Ese era segunda un hombre. pareja y usted está en una relación con, él es, no, es su hermano o es pareja, eso tengo ahí la duda. Soy yo, mis hermanos. ¿Sus hermanos? Ah, ya. Sí, que son Ah, mellizos. ya. Son mellizos, ahí están. Ya, sí. Sí. Sí, está claro. Entonces Los yo mellizos, vivo con mi mamá y mi hermano sí, y ellos se ven con el papá. ya. Aquí, importante, Yerlia, los mellizos se colocan como unidos en una sola línea arriba. Va una línea en diagonal hacia la línea de su mamá con el papá de los mellizos y las dos se unen en un solo punto y como son mellizos no van unidos abajo, ¿ya? Serían gemelos Ya, idénticos y van unidos abajo. ya. Ya, así que van unidos en una sola línea, se cruzan, se unen al medio en un solo punto las dos. Ok, Ya, gracias. ya, bien. Y las relaciones están completas. Sí, súper. Hola, profe. Ya. Hola, hola. ¿Puedo mostrar el mío? Sí, Raúl, muestre nomás. Voy a hacer el computador. No sé, ahí se ve o no. Todavía no. Ahora se Ya. va a ver. Todavía no se ve. Ahí ¿No? se ve clarito. Sí, Ya, súper. hice el... Ya, ahí se ve. Sí. Súper, sí. Ya, ahí está el genograma. Bueno, estos son mis dos abuelos maternos. Mi abuelo que falleció, mi abuela que está viva. Y le ¿Ya? puse la patología que tiene hipertensión. ¿Ya? Los tres hijos que tuvieron, que fue mi tía, mi mamá y mi tío. ¿Ya? Mi mamá tuvo una pareja, de ahí nací yo, pero esa hubo una separación. ¿Ya? Después mi mamá, bueno, me faltó colocar la, ¿Ya? la fecha, ¿Ya? se unió con mi papá Samuel. ¿Ya? Y aquí nosotros cuatro vivimos en la misma casa. ¿Ya? ¿Ya? La relación entre mi mamá y mi papá, perdón, entre mi mamá y mi abuela, Mi abuelita. mi hijo, yo con mi papá, que le digo así, y yo ¿Ya? y mi abuela. Ahí está todo. Ya. Ya, y hay una sobrevinculación entre su abuelita y su papá. O Sobre él. aquí sobre. No, es que Sobre. son mis líneas, es que van para allá. ¿Perdón? ¿Por las líneas usted dice, profe? Sí, por las líneas rojas No, esas son las mías, que pasan por arriba, porque no que sabía pasan cómo por pasar. arriba. Está la suya con su abuelita, la de su mamá con su abuelita, y son todas las dibujo como sobrevinculadas. ¿Es así? ¿O es Sí. que son muy buenas las relaciones? No, ¿O es son así, sobrevinculadas? Son es así. aglutinados. Estas dos nomás son dos líneas, Son dos líneas. Ya. las otras son tres. Eso. Perfecto, súper, Raúl. Bueno, Que resulta súper interesante, Steven, que ustedes puedan identificar dentro de su familia cuando presentamos esta aglutinación o conflicto, en caso de que se presenten conflictos, porque eso va después enriqueciendo finalmente el análisis que ustedes van haciendo en la práctica, ¿ya? Los va facilitando. Si hay algún otro que quieran mostrar, chiquillos, antes de continuar, Profe, que yo tengo una duda. dígame. A ver, ahí, en este caso, estos son mis abuelos, pero ¿Ya? tienen los dos parejas. Los tuve que poner como a la derecha en este caso y aquí a la izquierda. No ¿Ya? sé si en ese caso está bien que el hombre vaya a la izquierda o a la derecha y la mujer a la izquierda, porque son relaciones Son como relaciones. de después del matrimonio donde tuvieron a mi mamá en ese caso. Sí,
Sí, en ese caso ahí se puede colocar o desde el, por ejemplo, en este caso del abuelito, puede colocar a la señora que tuvo anteriormente acá en el centro, más chiquitita, y con la relación, perdón, la relación que se cortó va más chiquitita y la relación actual va a la misma altura del abuelito. No sé si se entiende. Déjeme dibujarla y se la muestro. Ya. Es el abuelito que está en una relación que se cortó y ahora hay una pareja y de aquí nacieron 3 niños. De la relación de la pareja cortada hay 3 hijos. Sí. Círculo, círculo y cuadrado. Bien. Profesora, Ahí quedaría, esa es la imagen, mire. Ahí queda el abuelito, la primera pareja del abuelito con la que tuvo 3 hijos, que se cortó la relación, que puede haber sido separación o divorcio, en este caso fue un divorcio como lo representa, y con la nueva pareja del abuelito, ya que se sigue la línea continua hacia la nueva pareja, o puede surgir una nueva línea en donde el abuelito se une con una línea que está debajo de la primera pareja. Como ve, ahí puse otra línea abajo. Ya. Y ahí tiene en el fondo un nuevo vínculo con su pareja actual. ¿Ya? Ya. Para que quede el hombre ahí a la izquierda. ¿Quién habló, chiquillos? Profe. ¿De qué? yo tengo una Profe, no sé cómo se ocupa. profe, en base a lo que hizo mi compañera, la Javi, ¿Ya? si quiero dibujar un genograma de toda mi familia, incluyendo ambos abuelos, de padre y madre, ¿Ya? y los hijos son muy numerosos, tengo que colocarlos todos. No, en ese caso, cuando eso nos pasa en la realidad, buscamos a los hijos que tienen una implicancia o un rol significativo dentro de la familia, sobre todo cuando visitamos adultos mayores, ¿ya? Cuando son adultos mayores que tienen 15 hijos, por ejemplo, y de esos 15 hijos solamente 7 se mantienen activos y los otros hijos están fuera de la ciudad, no los llaman, perdieron totalmente contacto, vamos a priorizar esos 7 hijos. Y tal como les decía delante, en la nota de pie del genograma uno coloca que la señora Juana o don Raúl, por ejemplo, tienen 15 hijos, pero solamente son 7 los que se mantienen en una relación constante con sus papás y los demás no, han roto las relaciones o están ya años que no se toman contacto dependiendo de la situación. ¿Ya? Así que ahí priorizamos por aquellos hijos que están presentes dentro del apoyo de esa familia. ¿Ya? Así que ahí vamos a utilizar el criterio y dejar abajo destacado sí que eran más hijos en la familia. Ahora, si fueran los 15 hijos los que están siempre preocupados de sus papás, en una rotación quizás de semana o de fines de semana para poder cuidarlos, tenemos que dibujar a los 15 hijos. Ya, profesor, gracias. Aquí hay una pregunta de Francisca, dice, profe, ¿y con hermanos que son solo por una parte de los papás, es necesario ponerlos en el orden de nacimiento? Sí, siempre por orden de nacimiento. ¿Ya? Así que se tienen que colocar igual de mayor a menor. Ya, tío, vamos Profe, a dígame. ¿Sí? es que tengo una consulta. Dígame. Lo que pasa es que la familia, por parte de papá y por parte de mamá, ¿Ya? mis abuelos como que criaron a unos primos de mis papás, y entonces yo no sabría de dónde sacar la relación de ellos. ¿Es la que se está mostrando en la imagen? Sí. Sí, a ver, veamos. Estos son los abuelos por parte de papá. Papá, ¿ya? Los 5 hijos, o no, son 6 hijos. 5, 6, sí. Ese falleció cuando nació. ¿Ya? Mi papá. ¿Ya? Y después mi abuela falleció de cáncer. ¿Ya? Y por parte de mamá también falleció mi abuelo y tenía todo eso, tenía hipertensión arterial, le dio un accidente cerebrovascular, tenía diabetes y tenía obesidad. ¿Ya?
Y ahí tuvieron 3 hijos, pero en ambas familias mis abuelos criaron a un primo como un hijo. A un primo como un hijo, o sea, A un eran... primo de mis papás. Eran primos de mis papás, pero son como hermanos. Ya, ya. Y él era hijo de los papás, o sea, claro, era hijo de los papás de los tíos abuelos de su papá en el fondo. Sí. Sí, más o menos. Ya, en ese caso, cuando no hay una relación muy directa, uno los coloca sin ningún lazo de consanguinidad, ya en el fondo, cuando no podemos hacer estos lazos consanguíneos muy claros, o, por ejemplo, hay familias que nos puede tocar aún más complejo en donde adoptaron a un hijo de un vecino, que ocurre mucho, sobre todo ahora con la población migrante, chiquillo. El año pasado nos tocó visitar familia en donde había una familia común y corriente, como ya nosotros adoptamos al hijito que era a un bebé haitiano que se lo entregaron y se lo cedieron y lo adoptaron como hijo. Ya ahí cae como adopción o en este caso pudiera ser que lo adoptaron finalmente en términos legales al sobrino, al primo, perdón. Así Ya, que pero- puede quedar como una adopción o si hay un lazo consanguíneo bien claro, puede dibujar a los primos, a los tíos, perdón, de don Juan y ahí al hijo que nació de ellos y que finalmente se incluyó en el círculo de esta familia. Está todo Ya, buenísimo. profe, no sé si quedó bien dibujada la relación, la que era relación cortada. Sí, aquí quedó dibujada la relación cortada entre el hijo Papá y la mamá. Este es el nuevo. Sí, hay una relación cortada. Solamente nació dentro de una pareja. ¿Fue un matrimonio? No. No, entonces ahí la línea hay que hacerla punteada. ¿Ya? Ah, ya. Sí, pero tampoco fue convivencia. No, no fue nada. Fue solo Fue, el hijo que tuvieron. ya, en ese caso se coloca una relación cortada y puede colocar una relación de noviazgo. Eso también nos pasa, que nos dicen, no, es que yo nunca fui pololo, nunca fue novio, nunca convivimos nada, pero tuvimos un hijo. No fue relación. Entonces ahí solamente vamos a colocar la relación cortada existente y podemos colocar como una línea de noviazgo especificando abajo que nunca hubo un noviazgo como claro, sino que fue una relación espontánea de un solo momento. Ya, profe. ¿Ya? Como para tener claro de quién es el papá y quién es la mamá del niño. Ya. Gracias. Ya, chiquillos. Dígame. Corregí mi ¿El ¿cómo genograma? se llama? El genograma. Se lo voy a ¿Ya? mostrar. Ya. Ahí está. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Sí, ahí se ve la relación que existe. Claro, está con esta hijos y con ¿Ya? la esposa de mi papá. ¿Ya? Está cortada. No hay Ya. relación en realidad. Sí, ahí está Relación claro. positiva y a veces con mi papá igual es positiva, pero a veces hay conflictos. Mi papá sufre de hígado graso, mi mamá es hipertensa, mi abuela tuvo cáncer de mama, pero falleció de un paro cardiorrespiratorio. Y mi abuelo falleció de un infarto agudo al miocardio y toda su familia tiene enfermedad del corazón. Ya. Y falleció muy joven, cuando todos los hermanos de mi mamá eran muy chiquititos. Así que no hay como mucha relación, no sabría explicarlo, la verdad. Ya. No, estaría bien planteado ahí en ese caso el genograma, chiquillo. Ahí es Florencia. La relación conflictiva, la relación que es estrecha con los hermanos también está presente ahí. Y la relación que es más que es íntima, pero con los hijos, con la hija. Sí, está claro ahí el genograma. Ya, gracias, profe. Francisca, me detengo en usted y ahí continuamos con la última parte de la clase. Dice, profe, con los hermanos que son solo por una parte de los papás, ¿es necesario ponerlos en orden de nacimiento? Ya, ¿y cómo se pone usted al medio de ellos si los dos son, cómo me pongo yo al medio si los dos son de la misma mamá? Ahí me perdí, Francisca, en cómo colocarlo o lo que me quiere expresar.
Son hermanos que están solamente por un lado de los papás, ¿ya? Y usted se pone al medio de ellos y son los dos de la misma mamá. Sí, profe, ¿me escucha? Dígame. Sí. Ya, es que tengo 2 hermanos. ¿Ya? Y los 2 que tengo son de la misma mamá y yo estoy por fuera. ¿Ya? Pero el problema es que yo voy al medio. Ya, Primero tuvo a perfecto. mi hermano con la otra mujer, después me tuvo a mí con mi mamá y después volvió a tener una hija con con la otra señora. Ah, ya, ya. ¿Y la relación de su papá con su mamá es ahora? Ahora, están juntos. ¿Están juntos ahora y separados con la otra persona? Sí, y divorciado con la otra señora. Divorciados, ya. Y ahora están juntos con su mamá y usted va a estar aquí al medio. Ya. ¿La edad de su hermano mayor? 26, 26. ¿La suya? 19, 19. ¿Y la del más chico? 16. 16. Y ahora le muestro aquí la foto de la imagen. Ahí está, se ve, mira, está su papá con la primera pareja, que está la relación de divorcio, está el primer hijo, luego viene la relación que actualmente está con su mamá, que las puse también como con vínculo legal, y en medio está usted más abajito. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Muchas El gracias. de la otra línea. Ya. Ya, sí, ahora continuamos con la última parte, que se refiere a la interpretación del genograma, ¿ya? Cuando ya tenemos nuestro genograma hecho, que es lo que hicimos ahora cada uno de ustedes con su familia, nos vamos a ir a la revisión de la interpretación. Y para interpretar este genograma tenemos que trabajar en 6 etapas, en 6 categorías que se llaman, ¿ya? La primera categoría es de la estructura, que en el fondo es determinar cómo está estructurada mi familia, si hay matrimonio, si hay convivencia, son las líneas que van a conectar cada uno de los diagramas familiares, que es lo que ustedes muy bien hicieron ahora. Por ejemplo, aquí vemos a la señora Juana con don Israel, que falleció, que estaban en un matrimonio y que tuvieron a su hijo Juan David, ¿ya? Eso es lo primero. Silencien los micrófonos, chiquillos, que se escucha algo detrás. Vamos a revisar en esta categoría de estructura familiar las alineaciones, aquí con este dibujo, la jerarquía, los límites, los subsistemas, conyugal, parental y fraterno, y también las normas y reglas que se van a presentar dentro de la familia, ¿ya? Hay normas y reglas que son propias de padres e hijos, por ejemplo, en la edad preescolar, escolar y hasta en la adolescente, en donde la jerarquía está bien marcada por parte de los papás, ¿ya? Que esto es lo que vieron con el profesor Cristian. En cuanto al tipo de familia, vimos también que podíamos encontrar familias nucleares, familias extensas, familias monoparentales, unipersonales y también las reconstituidas, ¿ya? Que por ahí en los genogramas que vimos de los compañeros, vimos varias familias que estaban reconstituidas, ¿ya? Que habían hijos de un primer matrimonio, primera pareja, e hijos de ambas partes y hijos nuevamente de una segunda pareja o tercera pareja, y ahí se llama familia reconstituida, ¿ya? Familias unipersonales, monoparentales, donde está solamente la mamá con sus hijos, extensa, y las nucleares, que es solamente mamá, papá, solos, o mamá, papá y un hijo, o mamá y papá y 2 hijos, dependiendo de la situación. Aquí, como vemos, encontramos Hija, escúchame una cosa, mire, yo estoy estudiando, tengo a mi profesora hablando sola ahí. Pablo, apaga el micrófono. Estoy tratando de silenciarlo, pero no lo encuentro. Ahí sí. Ya. Ahí, para que no lo compliquemos, que los niños aparecen igual en la grabación. Aquí, por ejemplo, si se acuerdan, en el caso de la señora Juana y Juan David, esta
¿Qué tipo de familia sería, chiquillo? Para que puedan ustedes ir contestando con el micrófono para no salirme de la presentación. ¿Qué tipo de familia es? Es como es entre extensa. Ya. ¿Qué cosa? Una familia extensa. Bien, muy bien. Se trata efectivamente de una familia extensa, ¿ya? Tal como dice la imagen. ¿Por qué es extensa? Porque contamos en esta familia con 3 generaciones, ya acuérdense, es extensa siempre y cuando hay más de 2 generaciones en una misma casa. Tenemos la primera generación que es la señora Juana, la segunda que es don Juan David y la tercera que son los nietos, ¿ya? Luego de tener analizada esta primera categoría, que finalmente es definir cómo es la estructura de la familia, qué tipo de familia nos estamos refiriendo, nos vamos a ir a evaluar la adaptación en el ciclo vital que está en esa familia, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la etapa del ciclo vital familiar que estamos viviendo, ¿ya? Por ejemplo, en los genogramas que ustedes me enviaron, varios eran ya hijos, el hijo de al medio o el hijo más chico y el primer hermano ya tiene su propia familia. En ese caso estaríamos ya en una plataforma de lanzamiento porque uno de los hijos, independiente de cuál de ellos haya sido, ya se fue de la casa y tiene su propia familia, ¿ya? En esta categoría se implica la comprensión de las transacciones del ciclo vital, lo cual se está adaptando a una familia. Y aquí se debe tener presente que en familias extensas o reconstituidas suelen coexistir varias etapas al mismo tiempo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a revisarlo. En la etapa del ciclo vital, como veíamos en la matriz, encontramos desde la formación de pareja hasta la familia adulto mayor, ¿ya? Pasamos por el nido vacío, la plataforma de lanzamiento, hijos adolescentes, escolares, preescolares, la crianza inicial de los niños desde que está el embarazo presente y la formación de pareja que es la inicial. Si miramos de nuevo el caso de la señora Juana, Juan David y los nietos, aquí, como decíamos, es una familia extensa, hay presente 3 generaciones y por tratarse de una familia extensa podemos encontrar más de una etapa del ciclo vital familiar que están presentes. ¿Cuáles etapas creen ustedes que están presentes en esta familia? A ver si el chat. ¿Está presente la familia adulto mayor? Ya, muy bien. ¿Qué otra familia estaría presente, chiquillo? Hay una adultez mayor. ¿Crianza inicial de los hijos? Ya, pero... Hay ¿cuál es? familia con hijos preescolares. Perfecto, ya. Ahí les hago la diferenciación. Siempre es el hijo mayor el que manda la etapa del ciclo vital familiar que está viviendo esta familia, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? En esta familia hay 2 pequeñitos, uno de 4 y otro de 2 años. Uno pudiera pensar que efectivamente el de 2 años es el que no está marcando esta etapa, pero la etapa preescolar de Juan, como es el nieto mayor, es el que pudiera estar marcando esta etapa, ¿ya? Así que esta familia efectivamente pudiera tratarse de una familia que está en adultez mayor con una etapa preescolar o con una etapa, perdón, preescolar por la edad que tiene el hijo mayor de esta familia, ¿ya? Tener presente que podemos presentar varias confusiones, ¿por qué? Principalmente en este caso porque la señora Juana todavía no es adulto mayor, ¿ya? Tiene 55 años, entonces aquí nos pudiera confundir la relación que está presente y las etapas que están presentes dentro de esta familia. Ya en estricto rigor esta familia, pese a ser extensa, está presentando una etapa que es bien marcada, que es la de etapa preescolar, en donde el niño ya debería estar o está en este caso asistiendo a prekinder y tienen que movilizarse con el niño para llevarlo a
al colegio, ir a buscarlo, traerlo, las colaciones y las tareas que se puedan enviar a la casa. ¿Ya? Así que ahí está, esa es la etapa que está más marcada. Si la señora Juana tuviera efectivamente más de 60 años, sí, estamos con una etapa de adultez mayor también viviendo en este genograma y en esta familia. Profe, una consulta. Uh-huh. En la Dígame. diapositiva anterior en la que mostró la familia del nido vacío y la familia plataforma de lanzamiento, ¿cuál ¿Ya? es la gran diferencia entre esos dos? Porque ya. siento... Es muy claro, se pudiera llevar a confusión. La familia en plataforma de lanzamiento, chiquillos, es cuando el primer hijo se va de la casa. Ya en una familia, por ejemplo, que tiene 3 hijos, es fácil identificarlo porque es cuando uno de los hijos ya se fue de la casa y quedan los otros 2 todavía, pero está esta plataforma de que se van a empezar a ir los demás. Ya, eso es la plataforma de lanzamiento como tal. ¿Qué pasa en las familias que solamente tienen un solo hijo? En donde esta plataforma de lanzamiento prácticamente se anula. Saltamos del hijo adolescente a un hijo adulto y se va de la casa y queda esta familia nido vacío de inmediato. Se salta en etapa del ciclo vital familiar. ¿Ya? En el caso de las familias que tienen un solo hijo, saltamos directamente al nido vacío. Ya ahí quedan los 2 adultos mayores, o los 2, ni siquiera son adultos mayores, los 2 papás quedan en la casa, finalmente adecuándose a esta relación nuevamente que se tiene que reactivar como pareja para no sentir la ausencia del hijo que estaba en esa casa. ¿Ya? Si son 3 hijos y parte primero uno de ellos, se va de la casa, después se va el segundo y después se va el tercero, recién ahí comienza el nido vacío en la familia, cuando ya todos los hijos se fueron de la casa. ¿Ya? ¿Se entiende ahí? Sí, ya, y en ese ejemplo que dio, ¿qué pasa si los hijos igual vienen, por ejemplo, todos los fines de semana? ¿Sería plataforma de lanzamiento o nido vacío? No, ahí si cada uno de los hijos ya está con sus propias familias y en sus propias casas, en ese caso sería nido vacío, ¿ya? Lo que ocurre muy frecuentemente y que nos complica también la identificación de la etapa del ciclo vital familiar es cuando los hijos trabajan, por ejemplo, en el norte o en la minería y trabajan, no sé, 30 por 15, que están un mes afuera y vuelven 15 días a sus casas. En ese caso sigue el hijo viviendo dentro de la casa, por lo tanto no es nido vacío, el hijo está, su vivienda oficial es la de sus papás y solamente está por motivos laborales una gran cantidad de días afuera, pero él vuelve constantemente a su casa y es finalmente declarada por él como su vivienda principal. Si en el caso de esta persona que trabaja 30 días afuera, y viene solamente a ver a sus papás cada 15 días o más, él declara que su vivienda principal es la que está en el norte y él solo visita a su papá, en ese caso es nido vacío. Por eso va a depender de lo que nos diga el usuario respecto a la situación familiar. Más allá de la interpretación que nosotros podamos tener en una u otra situación, va a depender de lo que él nos diga. ¿Cuál es su vivienda principal? Si él solamente viaja para ver a los papás o si él viaja a lavar su ropa, volver a preparar su maleta para irse a los 30 días siguientes. ¿Ya? ¿Profe? Ya, gracias. Si, por ejemplo, hay 3 hijos ¿Ya? y uno de ellos, el del medio, sigue viviendo con los papás, ¿igual se considera plataforma de lanzamiento? Exacto, sí. Sí, ahí para la plataforma de lanzamiento no hay orden de la partida de los hijos. Muchas veces se va el más chico de la casa, ¿ya? Y ahí ya inició la plataforma de lanzamiento y queda el último, el mayor, se queda a vivir con los papás. Ahí quedamos en una plataforma de lanzamiento estancada que no está aquí en la matriz para poder identificar, pero finalmente hay en muchas familias un hijo que nunca se va, que vive con los papás siempre. Profe, yo tengo otra pregunta. Dígame. Lo que pasa es que mi abuela se casó con mi abuelo, pero él murió. Y después mi abuela conoció a otra pareja y tuvo un hijo. ¿Ya? Y en ese caso, ¿cómo sería la relación de mi abuelo muerto, mi abuela y su pareja? ¿Tendría que poner entre mi abuelo muerto y mi abuela como una separación de
separación o porque no se divorciaron nunca. Pero falleció. Sí. No, ahí no se coloca ninguna relación. Uno en el genograma, chiquillos, coloca las relaciones actuales, ¿ya? De las personas que están vivas dentro de la familia. Y en este caso, por ejemplo, del abuelito fallecido con su abuelita y que ella después tiene una nueva pareja, la relación con su abuelito fallecido no existe, no hay relación con él. ¿Ya? Entonces no se Aunque dibuja haya ninguna tenido línea. Nada, solamente va a estar la relación legal o de convivencia si fueron convivientes con la línea entrecortada y o la línea final, en la línea continua si fue un matrimonio, pero no hubo separación ni divorcio, ahí hubo un fallecimiento que uno coloca la fecha de fallecimiento y el inicio del matrimonio o convivencia con la nueva pareja, nada más. Ah, ya, ok. Ya, gracias, profe. ¿De qué? Ya, y ahí veíamos de quiénes son los que van a mover finalmente a la familia en este genograma, que se movían principalmente por Juan, que está en prekinder, David, que es el más chiquitito que está en una etapa de crianza inicial de los hijos todavía, que también pudiera movilizar hartos recursos dentro de la familia, ¿ya? En repetición de pautas a través de las generaciones. Esto es bastante, ya lo hemos mencionado en varias oportunidades, que las pautas familiares pueden repetirse de generación en generación. Por ejemplo, las familias monoparentales, el alcoholismo, la depresión, tienden a ser aspectos que son reiterativos dentro de las familias, ¿ya? Hay configuraciones que son más inusuales, pero que igual se pueden presentar, como por ejemplo la profesión, la soltería, las adopciones y los divorcios, en donde, por ejemplo, el papá es profesor, el hijo es profesor y el nieto también va a ser profesor. La soltería, que siempre queda alguien soltero de generación en generación dentro de los hijos, que si ustedes ven su familia, siempre hay uno que está soltero dentro de la familia y se va repitiendo de generación en generación. Adopciones en algunos casos y los divorcios que también se han repetido de generación en generación en varios casos. Aquí en nuestra familia principalmente encontramos una repetición de pautas en relación al estado nutricional de la señora Juana, don Juan David y los niños, que todos presentan un estado nutricional de obesidad, ¿ya? Así que eso es lo que se repite principalmente en esta familia y lo que más se destaca, ¿ya? La cuarta categoría de análisis de un genograma tiene que ver con los sucesos de la vida y el funcionamiento familiar. Ya esta categoría va a comprender el entendimiento de cómo las cosas que nos van pasando en la vida están todas interconectadas con los cambios dentro de la familia. Se requiere aquí describir el suceso y luego la relación con el cambio del funcionamiento familiar. Cuando les toque en el taller de la próxima semana y en la práctica analizar esta categoría, ustedes no solamente van a colocar el suceso de la vida que marcó una determinada familia, sino que también qué cambio en el funcionamiento se provocó, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un cambio que pudiera haberse generado en esta familia. Lógicamente uno con la entrevista, cuando está trabajando con la familia, lo identifica mucho más claramente, pero si tuviéramos que inferir, que suponer algo en este caso, vemos que cuando murió don Israel, es muy probable que ahí la señora Juana haya aumentado esta vinculación, esta sobrevinculación con Juan David, ¿ya? En donde finalmente ella se aferró a él y vive él con ella y sus nietos con ella, después de que su esposo, don Israel, falleció desde el año 2009, ¿ya? Por otro lado, si ustedes empiezan a revisar las fechas, vemos que cuando falleció don Israel el año 2009, por un infarto, don Juan David se casó el mismo año, 2009, ¿ya? Luego se separó el año 2016, pero el 2017 se casó. En el fondo, un hecho fue llevando al otro de manera muchas veces que no es muy percibida tan latente o patentemente por las familias, pero se van generando estos cambios en el funcionamiento de la familia por sucesos que los fueron marcando, ¿ya?
En el caso de nuestra familia con la que iniciamos la clase hoy día, vemos que falleció el papá el año 2010. El año 2010 el segundo hijo abandonó el colegio, que hubo una causa que provocó finalmente un deterioro en el funcionamiento familiar. La hija mayor se embarazó el año 2012 y se va del hogar el año 2013, que provoca un inicio de una gestación el año 2014 en la mamá. La partida de una hija genera en la mamá el nuevo embarazo con una nueva pareja que no aparece en estos genogramas, ¿ya? Y que resultó ser un embarazo de alto riesgo, ¿ya? En este caso, en el niño que fue adoptado, hubo un fallecimiento de la mamá y él fue adoptado por su tía, ¿ya? Aquí vemos una serie de sucesos de la vida que alteraron o que cambiaron el funcionamiento de esta familia, ¿ya? Un fallecimiento, chiquillos, generalmente conlleva o el abandono de un trabajo, el abandono de alguien de la familia, un inicio de una patología como depresión, que es la más frecuente, pero también se presentan otras patologías después de un fallecimiento. El embarazo o la partida de una de las hijas conlleva también a que la mamá habitualmente busque llenar ese vacío de otra manera, y en este caso fue con un embarazo, pero hay otras mamás, por ejemplo, que cuando se va el hijo mayor empiezan a trabajar, ¿ya? Y cambia el funcionamiento de toda esta familia que habitualmente tenía a su mamá en la casa y ya no está en la casa, pues ahora sale a trabajar, ¿ya? Para que ustedes, cuando les toque hacer los genogramas de las familias o les toque trabajar con sus propias familias, puedan ver qué es qué cambio es lo que está gatillando el cambio en los demás. La quinta categoría es las pautas vinculares y los triángulos que se pueden presentar dentro de la familia, ¿ya? Las pautas vinculares, como veíamos en la primera parte de la clase, pueden ser como muy fusionadas o sobrevinculadas dentro de un genograma, pueden ser cercanas o íntimas, distantes, apartadas, cuando están cortadas, o conflictivas, ¿ya? Tienen distintos nombres, depende de la bibliografía con la que ustedes estudien, pero en general se entiende el lenguaje cuando ustedes quieren expresar una muy fusionada o sobrevinculada, una cercana como íntima, una distante que siempre va a ser distante, una apartada o cortada. Los triángulos, que surgió la duda también en la clase anterior, son cuando se generan grupos de relaciones en el cual el funcionamiento de cada una va a depender, de cada par, perdón, depende e influye de los otros dos. Hay víctimas y hay villanos dentro de una familia, y estas pautas pueden ser inclusive multigeneracionales, en donde hay un nieto y un abuelo que están muy unidos y que se unen, y el enemigo o el villano termina siendo el papá o la mamá, ¿ya? Les voy a mostrar aquí cómo se pueden ir presentando estas pautas vinculares. En el mismo caso de nuestro genograma, vemos que hay una relación que es cercana o estrecha entre la señora Ana, por ejemplo, con su papá, que es profesor. Vemos una relación que está cortada entre la señora Juana y Emma, que es la primera esposa o pareja de Juan David. Y vemos una relación que actualmente es conflictiva entre la señora Juana y la señora Ana, que es la actual pareja de don Juan David, ¿ya? Así que aquí tenemos, en esta familia se presentan varias relaciones presentes entre distintos integrantes de la familia. En relación a los triángulos, chiquillos, lo ideal de las familias es que se genere este triángulo que vemos aquí, que indica que hay una geometría familiar bien construida, ¿ya? En donde hay un mismo nivel, distancia, ubicación de los distintos ángulos en torno, por ejemplo, papá, mamá e hijos. Aquí vemos que la pareja está unida del mismo lado de la base de la pirámide. Desde la base los dos se proyectan hacia los hijos, y a su vez ambos padres, con una intensidad similar, desde su ángulo muy personal, mamá
en su rol y papá en su rol, van aportando a cada uno de los hijos, desde lo masculino, desde lo femenino, el temperamento del papá y la mamá, que muchas veces pueden ser muy distintos, las fortalezas, las debilidades de cada uno y los estilos de crianza que son también muy distintos entre unos y otros, pero que en ambos proyectan esta crianza y esta familia hacia los hijos. Distinto es el caso del siguiente triángulo, en donde ustedes ven a una mamá que tiene la mayor angulación finalmente, donde hay una vía directa y corta hacia los hijos, pero a su vez hay una línea más distante hacia el papá, y el papá con los hijos también presenta una línea larga y distante. Aquí uno de los papás se centra en el hijo o en los hijos y no se centra en la pareja como primer lugar. Casi siempre lo sobreprotege al hijo. El niño capta que los asuntos finalmente no son sus asuntos y terminan siendo como una responsabilidad compartida. Aquí se genera una sobrevinculación muy clara de la mamá hacia los hijos y que cuando uno va a las visitas se manifiestan en discursos como que, bueno, yo le digo que se ponga el chaleco, que si no se pone el chaleco se me va a enfermar, o ponte la chaqueta que te me vas a enfermar, o no me vas a pasar el año si no estudia, en donde ella se pone en primer lugar en relación a los hijos, ¿ya? O cuando tienen que hacer tarea, tenemos que hacer la tarea, no, él tiene que hacer la tarea, no ella con él, no ella lo apoya. Entonces ahí es donde vemos esta geometría familiar que no está bien construida y es la que va creando finalmente esta triangulación que no es muy positiva, ya que el papá se comienza a sentir como fuera de esta familia, más aislado, y en algunos casos la mamá con el hijo se unen en contra del papá porque no están de acuerdo con la forma en que él quiere después dirigir algunos asuntos dentro de la familia. La última categoría que nosotros analizamos en un genograma es el equilibrio y desequilibrio familiar, ¿ya? Aquí esta categoría comprende que se analicen los datos que están en el genograma, todas las categorías previas que vimos se van analizando y se van entendiendo como un todo, ¿ya? ¿Cuáles son los equilibrios compensatorios? Por ejemplo, un padre que es alcohólico con una madre que es altamente funcional y que tiene cubierta todas las necesidades básicas de la familia, con un papá, por ejemplo, que es muy responsable y una mamá que es muy irresponsable que se pueda presentar dentro de la familia, se van compensando para mantener este equilibrio dentro de la familia, ¿ya? Así que en muchas familias se da esta categoría muy clara, pero vamos a encontrar en otras que nos va a costar muchísimo identificar qué es lo que está desequilibrando o equilibrando a la familia, ¿ya? Y ahí es donde habitualmente colocamos que la familia está equilibrada, no encontramos algo que está desestabilizando el funcionamiento de la familia. Si vemos acá también en la imagen, ustedes van a ver que el conflicto que existe entre Juana y Ana pudiera estar dado por este consumo perjudicial de alcohol de Ana, ¿ya? Lo que ha generado que finalmente esta falta de funcionalidad de Ana como mamá, ella la supla hacia los nietos, provocando finalmente estos cuadros que se presentan como la obesidad y la sobreprotección, en donde no quiere que los niños salgan de la casa, no vayan al colegio, no vayan al jardín y tengan por consecuencia un déficit en el desarrollo psicomotor porque ella tampoco tiene las herramientas para estimularlos dentro del hogar, ¿ya? Esta es una suposición, algo que estamos infiriendo a través del genograma. Cuando uno va a la visita, todo esto lo vamos a complementar con nuestra entrevista, nuestra valoración de la familia, nuestra conversación, y ahí vamos a tener más claros los dos puntos de vista, ¿ya? Pudiera ser al revés, que la señora Juana, que es lo que habíamos planteado inicialmente, en este afán de sobreprotección a Juan David, y por ende a los nietos, haya anulado a la señora Ana y ella haya decidido liberarse finalmente a través de un consumo perjudicial de alcohol, ¿ya? Y esto va generando un círculo vicioso en donde la causalidad termina siendo circular más que lineal, ¿ya? En donde se va potenciando aún más esta sobreprotección de la señora Juana, ¿ya? Entonces tenemos que
tener claro que después de dibujar nuestro genograma, debemos analizarlo en estas 6 categorías. Como ustedes vieron, varias de las categorías se complementan o son muy similares a algunos aspectos de la dinámica familiar que vieron anteriormente con el profesor Cristian. Así que la idea es que, aunque se repitan aspectos, se pueda llevar un análisis de las dos maneras para poder tener un diagnóstico o una hipótesis sistémica que sea mucho más rica en cuanto a información para poder intervenir en esa familia, ¿ya? Mañana les va a tocar hacer la hipótesis sistémica de una familia en donde esta hipótesis se construye en base a muchas percepciones que ustedes van a tener de lo que están visualizando cuando vamos a una casa. Ya no se construye de datos a veces tan objetivos, sino que de todos los antecedentes que ustedes vieron, las relaciones que ustedes formaron en el genograma, de lo que la familia les refirió, de lo que está escrito en la ficha, ustedes van construyendo finalmente esta hipótesis que en su extracto principal nos va a mencionar cuál es el problema o la situación problema o problemas que está presentando la familia para poder intervenirla. Si vemos ahora a nuestra familia nuevamente y revisamos cada una de estas categorías, vamos a sacar finalmente en conclusión cuáles son los equilibrios que se están presentando, cuáles son las pautas vinculares que tenemos, si pudiera existir triangulación en mi familia o no, al unirme yo con mi hermano y mi mamá en contra de mi papá, o al revés, en contra de la mamá, o mi mamá conmigo en contra de un hermano, y se van representando mucho más patentes de esa manera. Dígame. ¿Aló? Wow, pensé que la conocía y no cacháis ninguna de ese grupo, ninguna. Y buenos días, bueno, buenas tardes. Súper bien. Ya. Eso, chiquillos, el conocer finalmente estas categorías nos va a permitir el poder hacer un análisis no solamente de nuestra familia. La idea es que cada una de estas categorías la revisen en su genograma familiar para que si surgen dudas en cómo se puede interpretar una de estas categorías en su familia, las podamos aclarar, las podamos tener bien revisadas, porque cuando después les toque revisar o trabajar con las familias en la práctica, se puede hacer mucho más confuso el análisis de cada una de las categorías en las familias complejas que a veces nos toca visitar, complejas en cuanto a las relaciones que se mantienen, familias que no sabemos cómo identificarlas, por ejemplo, situaciones que vivimos muy frecuentemente, que viven los adultos mayores solitos en su casa adelante, y a su hijo que tiene como hábito nocivo el alcoholismo, le construyeron una mediagua atrás de la casa para poder tenerlo cerca, pero que finalmente él no es apoyo para ellos, vive solo y se mantiene él solo atrás, solamente ocupa un espacio físico dentro del terreno, ¿ya? Así que revisen estos análisis de categoría, revisen las clases anteriores para que mañana, cuando tengan que construir un diagnóstico con el profesor Cristian y un plan de intervención, tengan todas las herramientas para poder hacerlo, ¿ya? ¿Alguna duda, chiquillos? Profesora, dígame. Si tengo duda con la elaboración de un genograma, ¿le podemos enviar vía correo o otra forma en nuestros esquemas para que los vaya corrigiendo? Ningún problema. Todos los que no pudimos ver los genogramas ahora y resolver las dudas, me los pueden ir enviando al correo y con las dudas que tienen para ir aclarándolas, ¿ya? Y así tienen todo el esquema bien claro para cuando nos toque hacer los talleres y las visitas en la realidad, ¿ya? Este año, chiquillos, como ustedes ya tienen claro desde el inicio del semestre, estamos en una condición bien compleja, en donde probablemente el segundo semestre vamos a ir a hacer las visitas domiciliarias. Por tanto, vamos a encontrarnos con situaciones que van a ser bastante
complejas de enfrentar en el sentido de que, por ejemplo, la misma cesantía se nos va a ver disparado en comparación a años anteriores, o adultos mayores que pudieran haber presentado patologías, que es la que estamos enfrentando ahora y hayan enviudado recientemente. Así que tengan todo muy claro qué pasa con el análisis en esos casos de las categorías, cómo lo enfrentamos, en la aplicación de los instrumentos en relación a los cambios que vamos a vivir en la práctica este año. ¿Ya? Así que ningún problema, me mandan los correos con los genogramas, las dudas que tengan, y si no es de su familia y es de otra familia que tienen una duda en cómo presentarlo, igual me lo escriben para poder aclararlos. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya, chiquillos, damos por terminada la clase. No se olviden de repasar las clases anteriores para que tengan todos los contenidos fresquitos para poder seguir avanzando en esta actividad curricular. Así que estén muy bien, cuídense y nos vemos la próxima semana. Me parece que tenemos nuevamente clases, ¿ya? El día martes. Así que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Sí, voy a grabar la parte que no se grabó y se las descargo y se las voy enviando al correo y a la plataforma para que las puedan ver, ¿ya? Ahora voy a parar la grabación, sí.